2021, Orgullo Patrio. 2021, Patria Bendita y Libre. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. Esto es 15 Minutos, el último programa del noveno mes del año, de este septiembre orgulloso. Gracias por acompañarnos. El 14 de septiembre, en su habitual comunicación con el pueblo nicaragüense, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció una propuesta del presidente de la República, Daniel Ortega, sobre los crímenes atroces. Recordemos. Y por eso nuestro comandante Daniel, el presidente de la República, nuestro gobierno, ante la crueldad de esos ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, contra niños, contra adolescentes, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales o culturales, ha instruido a la Corte Suprema de Justicia trabajar una propuesta que aborde integralmente, de manera preventiva y penal, estos crímenes atroces, castigando severamente a los autores. El presidente de la República, el comandante Daniel Ortega Saavedra, ha orientado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia proponer una reforma a las leyes pertinentes, necesarias, para proceder a remitirla a la Asamblea Nacional, proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes, que no corresponden con la cultura nicaragüense. Todas estas graves violaciones a los derechos humanos serán penalizadas de acuerdo a esta instrucción, atendiendo la justa demanda de la ciudadanía nicaragüense consciente, responsable y de buena voluntad. Al día siguiente, en el acto del 199 aniversario de la independencia de Centroamérica, esto fue lo que dijo el presidente Daniel. De odio están siendo sancionados en todas partes ahora. Y aquí no vamos a hacer la excepción. Por eso hemos hablado, que si bien es cierto, muchas familias nos han dicho, y con toda razón, que habría que aplicarle la pena de muerte a estos criminales. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales. Ahondamos más sobre el tema con el segundo secretario, primer secretario en funciones de la Asamblea Nacional, el diputado Wilfredo Navarro, que también es jurista, es abogado. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias. Mucho gusto. Gracias, doctor. El gusto es nuestro. Bueno, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tan viable es esta propuesta? Bueno, la propuesta no tiene ningún obstáculo jurídico, está fundamentada en el derecho internacional, es una sanción que se aplica desde hace muchos años en el mundo, y ejemplos más claros tenemos Estados Unidos y Europa, donde desde hace mucho tiempo se aplica la cadena perpetua, y en estos países además se aplican otras sanciones más fuertes, que son la pena de muerte, que como decía nuestro presidente, nosotros somos suscriptores de un acuerdo que prohíbe la pena de muerte y por tanto somos respetuosos de los convenios internacionales. Pero además hay otra serie de sanciones accesorias, por ejemplo, en el caso de violaciones, en algunos estados de Estados Unidos se aplica a los violadores la esterilización química. Nosotros lo que estamos haciendo es que queremos dimensionar con una pena mayor los crímenes de odio, los asesinatos atroces que necesariamente requieren tener una mayor penalidad. No hay ningún obstáculo, no hay ningún freno y por lo tanto vamos adelante con la aprobación de la cadena perpetua. Habría que dejar bien definido en la ley
cuáles son los crímenes de odio. Claro. En la ley tenemos que definir los crímenes de odio y los crímenes atroces. Por ejemplo, estos crímenes y estos delitos tienen lo que nosotros llamamos en el derecho penal agravantes. Por ejemplo, el asesinato atroz requiere una serie de condiciones que lo diferencian del homicidio simple. Entonces, en la ley vamos a establecer la tipificación correspondiente a los delitos, las violaciones de menores, todo lo que tiene que ver con crímenes de odio y asesinato atroz. No podemos llamar un delito simple el asesinato de una mujer embarazada con 7 meses de embarazo o un asesinato donde se cometan atrocidades, que haya alevosía, ensañamiento y premeditación. Esos son los delitos que vamos a sancionar con la cadena perpetua, pero eso es fruto de la discusión que estamos teniendo en la Corte Suprema y en la Asamblea Nacional, las consultas que vamos a hacer y posteriormente la discusión en el plenario. Ahora, ¿cómo sería? Porque sería reformar el Código Penal y también la Constitución de la República. Sí, hay varias reformas que hay que hacer a las leyes. Principalmente la Constitución política, porque la Constitución establece, creo en el artículo 37, que las penas no pueden superar los 30 años, juntándolas todas. Entonces hay que hacer esa reforma constitucional que puede ser garantizando 30 años para los delitos o otros tipos de delitos y estableciendo un agregado para los delitos. Pero eso es parte de la discusión. Pero eso sería en 2 legislaciones, en 2 legislaturas. Tiene que ser en 2 legislaturas. Nosotros estamos pensando, y ayer lo revisamos en la Junta Directiva, que podemos hacer la presentación de la ley y la discusión antes que termine el año, o sea, antes del 15 de diciembre, antes que termine la legislatura, que sería antes del 15, y posteriormente arrancar con la segunda legislatura en el 2021 para garantizar la premura en cuanto a la aprobación de esta ley. Ahora, además de la Constitución, hay que reformar el Código Penal, hay que reformar el Código Procesal Penal, hay que reformar la ley que tiene que ver con el sistema penitenciario, hay que reformar el reglamento de esta ley, hay que reformar la ley que tiene que ver con la ejecución de penas, porque todas estas están vinculadas y no se engarzan con lo que es la cadena perpetua. Claro. Ahora, la ley no es retroactiva, es decir, quienes cometieron delitos atroces en este periodo, antes de la aprobación de la ley, no estarían condenados con cadena perpetua. Desgraciadamente, los delitos que se han cometido, los delitos de odio o los crímenes atroces que se cometan antes de la aprobación de la ley, como una garantía constitucional es que no haya efecto retroactivo, entonces no se les podría aplicar. La ley comenzará a aplicarse a partir de su vigencia y la publicación en la Gaceta. Ahora, hay quienes dicen que, tener a un prisionero de por vida en el sistema penitenciario implica un mayor gasto para el Estado. Y tiene sentido esa apreciación. O sea, es mantener de por vida a un ciudadano, a una persona que perdió sus derechos ciudadanos porque cometió un delito, porque cometió un crimen atroz o un crimen de odio. ¿Qué decir de este tipo de argumentos? Bueno, mira, sobre esto priva el interés nacional, el interés de la protección del ser humano. Generalmente quien comete estos crímenes cuando sale se vuelve reincidente y entonces definitivamente aquí prima y es más importante la protección de la vida y de los derechos de los ciudadanos. Además, el que esté con la cadena perpetua está sujeto a un sistema y un régimen penitenciario que le va a permitir trabajar, que le va a permitir generar un beneficio dentro del penal, pero definitivamente si pones aquí el gasto que vas a tener en un potencial reincidente y la protección de los derechos humanos de la sociedad, pues priva el derecho humano de la sociedad. Fíjense que le consultamos a varios nicaragüenses sobre lo que opinan de esta
propuesta, porque hasta ahora es una propuesta. Y aquí les quiero mostrar algunas opiniones. ¿Usted está de acuerdo con cadena perpetua para quienes cometan crímenes atroces? Claro que sí, esa es una gran barbaridad lo que hacen con niñas, con mujeres, con niños varones. Esas son atrocidades y mientras no se ponga una ley dura aquí, eso no se va a parar. Claro, hay que ponerla más dura y darle un castigo duro a esos violadores que maltratan a las pobres mujeres, las matan y es necesario que le pongan que le caiga la ley perpetua a esa gente. Las personas que están matando a las mujeres pues no es para que hagan eso, ¿me entiendes? Pero si ya el presidente decidió hacer eso, entonces yo creo que tiene que hacerlo, pues, porque tal vez así hay un control y así parquean más a las personas. Para mí está bueno lo que puso la jefa, sí, porque lo que está pasando ahorita con las pobres mujeres, lo que pasó con la mujer panzona que la mató el brother, las dos niñas, para mí que los maten mejor también lo mismo, que sufran, ya me entendió, porque nadie tiene derecho a matar a nadie, solo Dios con su poder, con una enfermedad que le dé a cualquiera se va. Pero que vaya a matar a otra persona, eso no es ser hombre, matar a una mujer. Yo creo que sí es una buena medida porque verdaderamente son criminales que no merecen andar sueltos, no merecen andar libres. Pero creo que además de la medida de alargarle la condena, se debería de hacer más campaña a la no violencia. Condena máxima porque una criatura no es para que este asesino haya matado, la haya violado y nosotros como nicaragüenses que somos tenemos que pedir la pena máxima para este hombre, si es posible que no lo saquen. Para mí deberían de condenarlo, ponerle cadena perpetua a esos hombres que hacen esas atrocidades. 30 años son insuficientes para quienes cometan crímenes tan horrendos. No, muy poquito. Eso tiene que ser cadena perpetua para que viva ahí y haga su casa. No maten mejor. Como los estados. Y un solo. Eso opinamos nosotros. Porque no quieren empezar ellos a usted. Te agarran y te matan, te violan y te matan. Duro porque es triste, 30 años para un ser humano, pero ya y si no se componen, entonces que les caiga la ley. ¿Qué pide usted para esas personas? ¿Está de acuerdo con la cadena perpetua? Yo diría que todos somos humanos y le diría pues que lo más seguro sería eso. ¿Qué pide usted? De eso, pues pediría que haya justicia, lo mismo que le vuelvo a decir, porque con 30 años ellos siempre salen en libertad y siempre pasa lo mismo, la delincuencia como está ahorita, que casi lo escapan de matar por nada aún. Diputado, ahí tiene opiniones ciudadanas. Bueno, la última encuesta de MIR está dando, creo que 91-9, es decir, es abrumadora el apoyo que está recibiendo del pueblo nicaragüense, que es el que verdaderamente resiente esos crímenes de odio, esos crímenes atroces que están diciendo que, y muchos van más allá, pues, pero al final de cuentas aceptan la cadena perpetua porque no se puede aplicar otra pena mayor. Así es que, y hay un detalle interesante que dijo una señora ahí que decía que ha acompañado a la par de la pena de cadena perpetua, tienen que abrirse unos caminos y unos planes y programas del Estado en cuanto a temas de educación, protección, seguridad, etcétera, porque la pena, este tipo de pena tiene que ir aparejada por un comportamiento rector del Estado para mayor tutela y protección de las personas. Y en especial las personas menos protegidas, como son las mujeres, los niños, las personas que tienen alguna incapacidad y que definitivamente tienen o deben de tener mayor incidencia el Estado en su tutela y protección. Y no solo se trata de condenarlo, te condeno a cadena perpetua, sino que tiene que ir a la par un proceso de educación. Aún en el mismo delincuente tiene que haber procesos de reeducación dentro de la cárcel
para tratar de que mejore su situación y su condición carcelaria, pues, y mejore su readaptación social, que pudiéramos decir. El diputado Navarro mencionaba los resultados del más reciente estudio realizado por MIR Consultores. Voy a recordar un poco que esas opiniones de los ciudadanos que vimos se reflejan en este estudio. Entre los resultados, miren ustedes ahí, 9 de cada 10 nicaragüenses apoyan esta propuesta de prisión perpetua para quienes cometan crímenes de odio o crímenes atroces. Y las razones son variadas, pero en general el 87% cree que daría mayor tranquilidad a la ciudadanía nicaragüense. Definitivo, 9 de cada 10 nicaragüenses está aprobando, apoyando este tipo de cosas con esta ley, si se da, o quieren que se dé esta ley. 9 de cada 10 nicaragüenses dicen que eso va a traer tranquilidad al país, pues posiblemente no necesariamente va a erradicar completamente las acciones de esa gente que hace esas cosas, pero definitivamente va a disminuir porque tiene que pensarla mejor. Eso por una parte. Por otra parte, pues la mayoría de la gente ve con buen ojo que ese tipo de acciones legales, penales, se lleven a cabo lo más pronto que se pueda. El resultado es contundente. Total, y es mínimo. Y ahora yo te quiero decir quiénes son los que están en contra de este tipo de pena. Yo lo decía la otra vez, a mí que pongan lo que pongan, porque no soy ni violador en potencia, ni asesino en potencia, ni tengo una mentalidad de crimen como de quemar a una persona o descuartizarla. Esos son los que se pueden oponer, son los que tienen un interés de protegerse ellos. Es decir, si aplican esto, me la pueden aplicar a mí porque yo soy en potencia uno de los actores de estos crímenes. Y definitivamente aquí no podés dar tantos brincos estando el suelo plano. Y la gente que se está oponiendo es gente que con criterios políticos está tratando de proteger a un montón de gente que, como ya cometieron ese tipo de crímenes en el pasado, entonces están tratando de proteger a ese tipo de gente, o ellos son cómplices de esos crímenes. Y aquí hay que señalarlos con el dedo, los que cometieron esos delitos atroces. Y te doy ejemplo, los que agarraron a un pobre policía que iba de pase, ni siquiera estaba en servicio, lo torturaron, lo vejaron, le balearon las piernas, después lo mataron y al final lo quemaron. ¿Qué pena puede tener una persona como esa que no respeta la vida, no respeta la dignidad? O como los crímenes de violación que se provocaron en los tranques. A ese tipo de delitos no hay que tener conmiseración con ellos y hay que aplicarles la pena de cadena perpetua. Pero ¿quiénes son los que están en contra? Revisar. Los mismos que apoyaron estos crímenes a partir del 18 de abril. Y definitivamente aquí no nos vamos a detener. La marcha del avance de la democracia y el avance de Nicaragua no se detiene porque somos como los molinos de Dios. Muelen lento, pero muelen. Esa es la verdad. Y el respaldo ciudadano también se refleja en la cantidad de nicaragüenses que han plasmado su firma en una carta que va a ser enviada posteriormente, una vez que se recolecten la firma, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Nacional. La carta dice textualmente así, véala ahí. Ante el crimen atroz, asesinato y violación de 2 niñas, los abajo firmantes, preocupados y consternados ante el incremento de crímenes atroces, crueles, de odio, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes que causan impacto, conmoción, rechazo, indignación y repugnancia entre la sociedad nicaragüense y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y familiares, les solicitamos de manera urgente que procedan a elaborar y aprobar leyes que castiguen de manera efectiva estos crímenes, sancionando a los culpables con pena de prisión perpetua, cadena perpetua, dado que las penas actuales para estos crímenes no son proporcionales al daño que causan estos actos. La cantidad de nicaragüenses que han firmado esta acta o esta carta es impresionante. Así es, y definitivamente la encuesta
la carta y la voluntad de la mayoría de los sectores de Nicaragua nos dan la luz y el camino para ir a la aprobación de la reforma del código para implementar este sistema de pena. Y lo siento mucho, pues, por los próximos que van a actuar en este tipo de delitos, porque les va a caer cadena perpetua. Y hay que decirlo, por eso se va a reformar la ley de ejecución penitenciaria, la ley de ejecución de pena, la ley del sistema penitenciario, para que cuando se aplique este tipo de pena no haya ninguna reducción o beneficio, como por ejemplo ahorita con la ejecución de la ley de ejecución de pena, vos te podés, después de cumplir determinada cantidad de años en la cárcel, poder la liquidación de pena que se llama. En este tipo de delitos y con esta pena no habrá nada, y por eso hay que cambiar la ley. Aprovecho, ya que estamos hablando de leyes, aprovecho su presencia acá. En la Asamblea Nacional se discute en este momento el proyecto de ley de regulación de agentes extranjeros. ¿Qué es esto y qué contempla? Bueno, esto es algo que existe en todo el mundo. Los Estados Unidos tienen una ley draconiana sobre este tema. Y los principales ejemplos de cómo actúa Estados Unidos es con la agencia rusa, RT, que la hicieron que se registrara no como periodista, sino como agente extranjero. Y la otra cosa es la aplicación de las normas a TikTok para sacarla del mercado. Entonces, aquí no pueden pedir los voceros del imperio decir que esta es una ley, como lo oía yo al presidente del COSEP decir cosas absurdas, que atenta contra la economía, que atenta contra la libre empresa. No tiene nada que ver con eso, es simplemente que todo aquel organismo, o para decirlo mejor, cualquier persona, sea natural o jurídica, que reciba fondos de gobiernos extranjeros o agencias o instituciones vinculadas a estos gobiernos, deben de registrarse como agentes extranjeros para que reflejen ante el Ministerio de Gobernación y den toda la información del dinero que reciben y hacia dónde va ese dinero, porque ese dinero es utilizado para atentar contra la soberanía, la democracia, la autodeterminación de Nicaragua, y afecta el Estado. Y la Constitución política es clarísima en el artículo 1. La soberanía, la democracia, la autodeterminación de Nicaragua son derechos inalienables del pueblo y por tanto el gobierno tiene que protegerlos. Ahora, aquí estaba diciendo, es que aquí se mete un montón de gente, abogados, y no sabe nada. Primero, no afecta a las remesas familiares, porque ya están diciendo que le van a caer a las remesas familiares. Están diciendo que se va a aplicar nuevos impuestos. No tiene nada que ver. No afecta a la inversión extranjera. No afecta a todos los convenios y tratados internacionales. No afecta, por ejemplo, las cadenas de supermercados y empresas que tienen aquí filiales que están dedicadas necesariamente al comercio y al desarrollo económico. Aquí a los que se afecta y tienen que declarar, y no es una sanción, si solo lo que tienen que hacer es ir a registrarse como agentes extranjeros y dar la información correspondiente, que cuánto dinero viene, porque aquí lo que pasa es que viene el dinero y lo pasan por debajo. Ahora, si hacen eso, estarán sujetos a sanciones. Y lo que se dice es que, por ejemplo, todas estas ONG que reciben financiamiento extranjero, los asesores, los informadores, los relacionistas públicos, que son parte de ese grupo de gente que son mantenidos por gobiernos extranjeros para tratar de dilatar o atrasar el desarrollo democrático en nuestro país, tendrán que declarar y a ver cuánto tienen de plata, porque ahí hay gente que recibe $5,000 mensuales. Entonces, ¿de dónde viene esa plata? Entonces, todas esas cosas son interesantes. Es transparentar el ejercicio económico y financiero de ese tipo de organizaciones que están al servicio de Estados Unidos o de potencias extranjeras
para tratar de ser una rémora contra el desarrollo democrático del país y afectar la gobernabilidad, afectar la economía, afectar la soberanía y la independencia de nuestros pueblos. Gracias, diputado. El diputado Wilfredo Navarro nos acompañó hoy en 15 minutos. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si Dios nos lo permite, nos vemos en la próxima, aquí en 15 minutos. Recuerde siempre, tome las medidas de precaución sanitarias en su hogar. En nuestras manos está la salud de nuestra familia. Buen día, nos vemos en la próxima. Información y entretenimiento.